Vamos allá con esta nueva sección de saldos y fondos de reserva. Bueno, lo primero que hacemos es ir a la sección de contabilidad y cada comunidad tiene su propia sección de saldos y fondos de reserva. Lo primero que veis es una pantalla donde podéis hacer traspasos como si estuvieseis haciendo el asiento contable de un fondo de reserva, pero sin necesidad de tener conocimientos de contabilidad. También podéis hacer repartos masivos que ahora veremos. Pero bueno, lo primero sería crear nuestros fondos de reserva. Entonces, fijaos que por defecto tenéis el fondo de reserva legal. Este se crea en todas las comunidades. De hecho, si abrís una pestaña y os vais al plan de cuentas, que está aquí, veréis que en financiación básica siempre se crean las cuentas 1120 de absolutamente todas vuestras propiedades, igual que se crean, por ejemplo, las cuentas de clientes, donde los vecinos, donde van las cuotas y donde van los pagos, cobros y devoluciones de cada uno de los propietarios o propiedades. Entonces esta cuenta se crea automáticamente. Y lo que vamos a hacer es crear esta de resultados de ejercicios anteriores, también se crea automáticamente cuando metéis un propietario. No tenéis que crearla vosotros. Pero estas de fondo de reserva voluntarios sí que son las que creáis vosotros a mano en esta nueva sección. Entonces, de nuevo, nos vamos a la sección de saldos y fondos de reserva y vamos a ver cómo funcionaría. Nos vamos a administrar fondos de reserva y, como he dicho, tenéis el fondo de reserva legal. Hay algunas comunidades, la gran mayoría, que con esta cuenta es más que suficiente, pero sí que es cierto que nos hemos encontrado con administradores que les gusta tener varios fondos de reserva dentro de la comunidad. Por ejemplo, en esta comunidad han creado un fondo de reserva fachada. Vamos a crear nosotros un fondo de reserva que sea, por ejemplo, para la pintura del garaje. Entonces, de esta manera somos más transparentes porque tenemos distintos fondos de reserva, con lo cual los propietarios saben qué hay en cada una de esas provisiones para un futuro, por ejemplo, poder realizar una obra. Muy bien, una vez que creamos, veréis que podéis crear tantos fondos de reserva como queráis. Pues muy bien, cerramos y volvemos a esta pestaña. Fijaos que yo puedo traspasar fondos de reserva a otros fondos de reserva. Vamos a ver los distintos casos de uso. Por ejemplo, ¿cómo meteríamos dinero en un fondo de reserva? ¿De dónde saldría el dinero en un fondo de reserva? Podría salir de otro fondo de reserva, como el legal, o otro fondo de reserva de fachada o pintura del garaje. Imaginaos que los vecinos deciden que para la pintura del garaje van a destinar una parte del dinero que han estado recogiendo para la reserva de la fachada porque se ha vuelto algo más urgente. Pues oye, lo podrían hacer perfectamente. O incluso coger dinero del fondo de reserva legal. O al contrario, ¿de acuerdo? Podéis traspasar dinero de un fondo de reserva a otro. Pero también lo podéis traspasar del resultado del ejercicio, del resultado de ejercicios anteriores. Cuando vosotros habéis cerrado un ejercicio, cuando lo habéis cerrado, estas cuentas se actualizan, los resultados de ejercicios anteriores, con el resultado de superávit o déficit que ha tenido ese ejercicio. Conclusión. Si un ejercicio hemos tenido un superávit, por así decirlo, de 2.000 euros, agrupado entre todos los propietarios igual deciden en la junta que ese dinero vaya a un fondo de reserva. Pues lo podéis pasar al legal o a cualquiera de los otros dos fondos de reserva que en este caso tenemos en esta comunidad. Muy bien, siguiendo con el ejemplo, ¿de dónde más puede venir el dinero que queremos meter en un fondo de reserva? Por ejemplo, de una derrama. La comunidad puede haber estado haciendo una derrama durante todo el año de 1.000 euros al mes, con lo cual al terminar el año tiene 12.000 euros para meter en un fondo de reserva. Y lo que haríamos es pasar dinero de la derrama al fondo de reserva. O también podéis aprobar una cuota ordinaria de un presupuesto en el que haya una partida o haya una partida del presupuesto que vaya destinada al fondo de reserva. Entonces, directamente crearéis la cuota y en base a un presupuesto en el que hay una partida que es para el fondo de reserva y directamente de la ordinaria cogeréis dinero, igual si habéis aprovisionado, por ejemplo, con un 10%, ¿vale? Pues aprovisionaríais pues 1.898,15, por ejemplo, al fondo de reserva legal. Y aquí pondríamos fondo de reserva legal. Y lo meteríamos o bien
lo podemos meter los 1.898,15 al fondo de reserva legal y lo tenemos ahí. Lo voy a hacer y veréis qué sencillo es, ya está hecho. Pero también lo podemos repartir en ese mismo momento por cada una de las propiedades, en función del coeficiente de participación o en función o a partes iguales, por ejemplo. ¿De acuerdo? Siguiendo con el ejemplo. Queremos meter dinero a un fondo de reserva. Hemos quedado que lo podemos sacar de otro fondo de reserva, lo podemos sacar de los resultados de ejercicios anteriores o lo podemos sacar de una cuota que hayamos hecho a los vecinos, en la cual ya está pensado que parte de esa cuota o su totalidad vaya destinada a crear un fondo de reserva. Pero también podría ser que el fondo de reserva venga, por ejemplo, por un ingreso extraordinario. Imaginaos que la comunidad recibe una subvención, ¿de acuerdo? Para la fachada. Pues, oye, ¿por qué no destinar esa partida de la subvención de la fachada directamente al fondo de reserva? Con lo cual utilizaríais, por ejemplo, esto. O, yo qué sé, la comunidad tiene arrendado un piso de portería y quieren destinar todos los alquileres que está originando ese piso de portería para destinarlo para un fondo de reserva. Pues lo sacaríais de aquí, ingresos por arrendamientos. Con lo cual ya podéis ver el juego que tenéis aquí para meter dinero en el fondo de reserva. Vamos a ver con otro ejemplo. Por ejemplo, el resultado de los anteriores que ha tenido esta comunidad de todos los propietarios, pues es este. ¿De acuerdo? Pues, por ejemplo, podríamos decidir que queremos traspasar dinero de aquí al fondo de reserva legal. Muy bien. Vamos a suponer que lo que quiero hacer es hacerlo masivamente. Me iría aquí y diría, oye, quiero traspasar, pues vamos a suponer 2.000 euros. ¿Vale? Aquí vamos a calcular el origen. O sea, vamos a rellenar, en vez de coger y poner aquí una partida entera, voy a coger una cantidad de cada uno de estos propietarios. Esto es para los que lo queráis hacer desglosado. Para los que no que lo queráis hacer desglosado, simplemente utilizáis aquí una de las cuentas, por ejemplo esta, que no necesita desglose. ¿Vale? Pues aquí podría decir que quiero traspasar 2.000 euros del resultado del ejercicio que tengo ahí en esa cuenta y lo quiero pasar a esta cuenta de destino. Vale, si la cuenta de destino vamos a poner que es el fondo de reserva legal, ¿de acuerdo? Y yo aquí tendría dos opciones. Opción 1, paso los 2.000 euros aquí directamente a una cuenta general del fondo de reserva legal. Muchos haréis esto y ya está. Pero otros seréis más minuciosos y lo que queréis es ya repartir esos 2.000 euros entre cada uno de los propietarios. Y fijaos lo sencillo que es. Me voy aquí a reparto masivo y cogería y le diría, quiero traspasar 2.000 euros, aquí pondríamos la misma cantidad, lo voy a traspasar a coeficientes de escritura, lo voy a aplicar, por ejemplo, por tipo de propiedad, selecciono viviendas, o podría decirle por rango de propietarios, selecciono desde la primera propiedad hasta la última. ¿Vale? Fijaos que me va a repartir 2.000 a coeficiente de escritura entre todas las propiedades. Le doy a calcular destino y fijaos lo que va a pasar aquí a la derecha. Me ha calculado esos 2.000 euros repartidos entre todos los propietarios a su coeficiente de participación, al sistema que yo le he dicho. Si le hubiera dicho partes iguales, vamos a hacerlo a partes iguales, calcular destino. Esto funciona muy parecido al tema de las cuotas y los coeficientes en la sección de reparto de gastos. Fijaos cómo lo ha repartido ahora a partes iguales. Vamos a poner que me quedo con esta de aquí, ¿vale? Incluso podría coger y aquí hacer algún retoque. De hecho, ha pasado una cosa. Cuando él me lo reparte, muchas veces es imposible repartirlo exactamente al coeficiente y redondearlo a 2 decimales. Con lo cual aquí me avisa y me dice, oye, de los 2.000 euros que quieres traspasar, solo he podido repartir 1.994, con lo cual me han quedado 6 céntimos. Ponlos en algún sitio para que te coincida, porque si no, fijaos que no nos va a dejar traspasar. Entonces, tengo que tomar una decisión. ¿Qué es lo que yo haría? Pues poner los 6 céntimos en la cuenta general. Así, oye, no me afecta y va como una especie de cuenta de fondo de reserva legal general, que ya tiene 1.898,38 céntimos, y le meto 6 céntimos para que poder hacer ese traspaso. Y directamente le daría a traspasar. Así de sencillo. Con lo cual, imaginaos lo sencillo que es traspasar dinero
de un sitio a otro cuando hablo de fondos de reserva. Acordaos que aquí en la fecha le tenéis que poner la fecha en la que se va a producir ese asiento contable, en la que se produce ese traspaso de fondo de reserva. ¿De acuerdo? Si ponéis una fecha que está fuera de ejercicio, vamos a poner que ponemos 2025, fijaos que ya os avisa. ¿De acuerdo? O sea que no hay posibilidad de error. Muy bien. Vamos con otro ejemplo para terminar con esto. Yo quiero, por ejemplo, que ya he terminado la pintura del garaje, ¿de acuerdo? Y quiero traspasar eso porque me lo he gastado en reparaciones pintura. O sea, esto sería cuando sacamos el dinero del fondo de reserva para pagar ese gasto. ¿De acuerdo? Ya hemos terminado la obra o este fondo estaba destinado a pagar este gasto. O los vecinos en junta deciden que con el dinero que tienen en ese fondo se paga ese gasto. Fijaos que ahora mismo voy a cerrar esto del reparto masivo. Ahora mismo yo en la pintura del garaje, pues vaya, no tengo nada. ¿De acuerdo? Con lo cual, pues no voy a dejar traspasar nada. Pero bueno, me voy al de reserva de fachada que creo que tengo efectivamente 5.000 euros. Muy bien. Y ahora lo quiero pasar, por ejemplo, a la cuenta de rehabilitación de fachada. Pues obviamente aquí no hay un desglose por vecino, porque una cuenta de gasto no tiene un desglose por propietario. La tendrá un fondo de reserva o las reservas voluntarias o una derrama, una cuota, pero no un gasto. ¿De acuerdo? Entonces aquí directamente pues diría, oye, que con los 5.000 euros estos he pagado 5.000 euros de rehabilitación de fachada y le daría a traspasar. Si pongo 4.000, fijaos cómo no me va a dejar. ¿Por qué? Porque no le coincide la cantidad, ¿vale? Entonces le ponemos 5.000 para que no se nos enfade y ya le damos a traspasar. Y traspasado. Y ahora diréis, bueno, vale, pero estos traspasos, ¿dónde los veo? Pues muy bien, los vais a ver en dos sitios distintos. El primer sitio, en informes. Y fijaos, aquí tenéis un nuevo cuadradito que es informe de saldos y fondos de reserva. Nos lo descargamos y nos lo descargamos a una fecha en concreto. ¿Por qué? Porque, como os he comentado, ese traspaso del saldo, traspaso de fondos de reservas, se produce en la fecha en que vosotros le poníais arriba. ¿De acuerdo? Claro, yo igual quiero el estado de los saldos y fondos de reserva a 31 de diciembre del 2023. ¿Por qué no? ¿De acuerdo? En este caso, vamos a ponerle que lo queremos a fecha de hoy. Así vemos todos los cambios que hemos realizado. Muy bien, y le damos a descargar. Perfecto, le damos aquí y fijaos cómo tenemos un Excel en el cual nos desglosa todas las cuentas de fondos de reserva y también nos desglosa las cuentas de resultados de ejercicios anteriores. Esto para los que arrastráis saldos de ejercicio a ejercicio, saldos contables, que no tiene nada que ver con la deuda y el saldo a favor que pueda tener un propietario, os será muy útil para saber qué es lo que tenéis en la cuenta 1, 2 de cada uno de los propietarios. Aquí está el fondo de reserva legal y aquí los dos fondos que hemos creado. Y también aquí tenéis una suma de los fondos que tenéis y el total, que sería la suma de los fondos más el resultado de ejercicios anteriores. ¿Vale? O sea, digamos que esto sería el saldo contable que tiene la comunidad, repartido entre todos los propietarios. De hecho, aquí también tenemos las cuentas globales, si os fijáis, porque puede ser que vosotros os manejéis con fondos o con resultados de ejercicios anteriores que, bueno, pues no queréis repartir entre los propietarios, pues porque todo el mundo tiene el mismo coeficiente o porque van a partes iguales, o simplemente no lo habéis querido desglosar durante todos estos años. Pues aquí tendríais, pues yo qué sé, 6.000 euros, ¿vale? Entonces, pues bueno, eso también es algo que tenéis. ¿Dónde lo podéis ver también? Pues bueno, lo podéis ver también en contabilidad, por supuesto, y como habréis ido adivinado, en el mayor. Entonces aquí os podría perfectamente coger y desglosar todos los fondos, me lo invento, que pueda, o todos los resultados de los anteriores
que pueda tener en esta comunidad y todas las entradas y todas las salidas. ¿De acuerdo? Aquí sabéis que os podéis descargar un informe de todos los mayores. Bueno, esto es como cualquier otro informe, ¿de acuerdo? Entonces aquí directamente veríais todas las entradas y salidas en cada una de las cuentas. Bueno, es otra manera de verlo. Pero bueno, a mí la que más me interesa es de esta manera. Y es en el informe de ingresos y gastos, si le damos a descargar, voy a poner aquí hasta el día 24 y le doy a descargar. Veréis cómo aparece en el informe. Muy bien, fijaos. Aquí me aparece que la comunidad ha recogido en ingresos, ha recogido cuotas ordinarias, pero fijaos que aquí me pone que de esas cuotas ordinarias, 1.898,15, y fijaos que lo pone en negativo, se han ido a previsión de fondos. O sea, en el balance no se está contando como un ingreso, al contrario, se está deduciendo del ingreso, porque el administrador ha decidido que esa cantidad la llevemos al fondo. Lo mismo ha pasado con lo que hemos hecho de los 2.000 euros en las derramas en este caso, del ascensor, que nos las hemos llevado a un fondo, ¿vale? En este caso, pues a uno de los fondos. Muy bien, con lo cual, un fondo de reserva, cuando lo sacamos de una cuota, lo que hace es que esa cuota, el ingreso de esa cuota disminuye, ¿de acuerdo? La comunidad ha tenido menos ingresos porque ese dinero no va a ir contra el resultado del ejercicio, sino que se lo vamos a dedicar al fondo. Muy bien, vamos a ver qué es lo que ha pasado cuando he pagado ciertos gastos con el fondo de la fachada. Fijaos, en la rehabilitación de fachada yo he dispuesto 5.000 euros, que es el ejemplo que habíamos hecho antes, para pagar la parte de la fachada, con lo cual, como está en negativo aquí en gasto, es como si no hubiéramos tenido los 5.000 euros de gasto, ¿vale? O hemos tenido 5.000 euros menos de gasto. Por supuesto, aquí me ha faltado el gasto de rehabilitación de fachada del real, porque la factura del proveedor y el gasto lo tendríamos, pero aquí la comunidad, digamos, que va a tener un gasto en la fachada de 5.000 euros menos del que tendría si no hubiera dispuesto de este fondo, ¿vale? Y fijaos como después de todo esto de deudas y tal, ¿vale? Nos vamos para abajo y me interesa que veáis esto de aquí. Resumen contable, fijaos qué interesante que aquí me pone todas las aportaciones que he ido realizando al fondo de reserva. Y aquí me desglosa las cantidades que yo tengo en los fondos de reserva. Con lo cual, pues bueno, esto es un poco lo que quería, tener en el saldo contable inicial todo lo que yo tengo en los fondos de reserva que tiene la comunidad. ¿De acuerdo? Pues muy bien, esta es la explicación de los fondos de reserva en una comunidad de propietarios y una explicación de cómo funciona esta nueva sección.